Muy buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Jennifer Arias y el día de hoy vamos a hablar acerca de la acción de Habeas Data. El Habeas Data es un derecho fundamental en Colombia que protege la privacidad y el control de los datos personales. Este derecho permite a las personas conocer, actualizar y rectificar la información que se recopila sobre ellas en bancos de datos, ya sean públicos o privados. Pero cómo funciona a detalle, vamos a verlo. Vamos a indicar que en su marco constitucional todo comienza con la Constitución Política de 1991, en donde el artículo 15 se establece claramente que todos los ciudadanos tienen derecho a la intimidad y al control de sus datos personales. Este derecho incluye conocer, actualizar y rectificar la información que haya sido almacenada en bases de datos tanto de entidades públicas como privadas. Con respecto al marco legal, tenemos que el habeas data está regulado por dos leyes principales. Primero tenemos la ley 1266 del 2008, que regula específicamente los datos financieros, crediticios y comerciales, y luego está la ley 1581 del 2012, que establece el régimen general de protección de datos personales, aplicable a cualquier tipo de información personal. Además, tenemos también el decreto 1377 del 2013 que complementa la ley 1581 aclarando cómo deben manejarse los datos. Con respecto a qué es el habeas data y qué derechos protege, entonces vamos a ver que el habeas data es un mecanismo que garantiza que cualquier persona pueda acceder, corregir o suprimir sus datos personales cuando sea necesario. Los derechos que protege son esenciales, que son la privacidad para que tu información esté siempre bajo control, el acceso para saber qué datos tienen las entidades sobre ti y la rectificación y actualización si los datos son incorrectos, incompletos o no están actualizados. En resumen, el habeas data asegura que tu información sea tratada de forma segura y justa. Con respecto a la caducidad y prescripción, algo muy importante a tener en cuenta es que la data no tiene caducidad ni prescripción. Esto significa que no importa cuánto tiempo haya pasado, siempre podrás exigir que tus datos se corrijan o eliminen si están mal manejados. Este derecho está estrechamente vinculado con derechos fundamentales como la intimidad y el buen nombre, que no prescriben. ¿Quién puede interponer el habeas data? Cualquier persona natural, es decir, cualquier ciudadano puede interponer una solicitud de habeas data para controlar cómo se maneja su información personal. Además, los representantes legales también pueden hacerlo en nombre de los titulares de los datos, por ejemplo, en el caso de menores o personas con alguna discapacidad. ¿Ante quién se interpone esta acción? Se interpone primero para ejercer este derecho, se debe dirigir a la entidad que está manejando los datos, ya sea pública o privada, y solicitar la información o rectificación. Si no se obtiene ninguna respuesta, se puede llevar el caso a la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la entidad encargada de vigilar la protección de los datos personales en Colombia. Si se considera que se están violando los derechos fundamentales, también se puede interponer una acción de tutela ante un juez. Y el tiempo de respuesta. La entidad responsable de tus datos tienes 10 días hábiles para responder a tu solicitud de acceso, corrección o eliminación. Si necesitan más tiempo, pueden pedir una prórroga de hasta 5 días hábiles adicionales. Y si presentas una acción de tutela, el juez tiene que emitir un fallo en un plazo máximo de 10 días hábiles. Vamos a ver como tal dos ejemplos de casos reconocidos. Entonces, pues para entender cómo funciona mejor el habeas data en la práctica, vamos a ver estos dos casos que han llegado pues a la Constitución colombiana, a la Corte Constitucional de Colombia. El ejemplo 1 es el caso T373 del 2013. En este caso, un ciudadano demandó a una entidad financiera que mantenía información desactualizada sobre él en las centrales de riesgo crediticio. Esto le impedía acceder a créditos y la Corte Constitucional falló a favor del demandante y ordenó que se actualizara su información financiera de inmediato porque mantenerla desactualizada violaba su derecho a la habeas data. En el ejemplo número 2 tenemos el caso T414 de 1992. Esto fue pues antes, despuesito de que se instauró
la Constitución del 91. En este caso, un ciudadano demandó un centro educativo que mantenía registros personales sin su autorización y se negó a eliminarlos cuando lo solicitó. La Corte Constitucional también falló a su favor, ordenando la eliminación de los datos al considerar que el tratamiento de información personal sin el consentimiento adecuado es una violación del derecho a la privacidad y a la habeas data. Entonces, como una pequeña conclusión, tenemos que la habeas data es un derecho fundamental que protege la privacidad de los ciudadanos y asegura que sus datos personales sean manejados correctamente. En Colombia, tanto la Constitución como las leyes garantizan que todas las personas puedan ejercer este derecho. Es una herramienta clave para que tengamos control sobre nuestra información personal y podamos corregirla cuando sea necesario. A continuación, entonces, vamos a ver también lo que es la acción de inconstitucionalidad, que se las va a explicar mi compañero Pedro Hernández. Muchas gracias. Buenas tardes, hablaré entonces de la acción de inconstitucionalidad. Vamos a hablar sobre qué es un mecanismo de participación ciudadana y de control constitucional, que tiene un papel fundamental en la defensa de los derechos y la orden constitucional. Vamos a revisar quiénes pueden imponerla, cuáles son sus efectos y cómo se regula con la Constitución del 91 y la ley colombiana. Primero que todo, vamos a hablar de qué es la acción de constitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad es un instrumento que permite a cualquier ciudadano colombiano solicitar que una ley o un decreto con fuerza de ley sea declarado inconstitucional por la Corte Constitucional. Este mecanismo está regulado por el artículo 241 de la Constitución Política de Colombia, que establece las competencias de la Corte Constitucional, incluyendo la revisión de la constitucionalidad de las leyes, actos legislativos y decretos. La acción de inconstitucionalidad garantiza que las leyes que rigen en el país no contradigan los principios fundamentales de la Constitución del 91. Bueno, como fundamento constitucional y marco legal, pues digamos que el fundamento de la acción inconstitucional se encuentra en varios artículos de la Constitución colombiana, como lo decía anteriormente. La inconstitucionalidad garantiza que las leyes que rigen en el país no contradigan los principios fundamentales de la Constitución del 91. Como fundamento constitucional y marco legal, pues digamos que el fundamento de la acción inconstitucional se encuentra en varios artículos de la Constitución colombiana, como lo decía anteriormente. Uno de los artículos que ya había mencionado anteriormente, que es el artículo 241, aquí se indica que la Corte Constitucional es la encargada de decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presentan los ciudadanos contra las leyes y decretos con fuerza de ley. También tenemos el artículo 242, donde se establece el procedimiento a seguir en los juicios de inconstitucionalidad, señalando que cualquier ciudadano puede interponer una demanda de constitucionalidad ante la Corte. Además, este procedimiento se detalla en la Ley Estatutaria 270 de 1996, conocida como la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. En su articulado se establecen los lineamientos para presentar y tramitar la acción de inconstitucionalidad. ¿Quién puede interponer una acción de inconstitucionalidad? Uno de los aspectos más democráticos que este mecanismo es que cualquier ciudadano colombiano, sin importar su profesión o condición, puede imponer una acción de inconstitucionalidad. Esto establecido en el artículo 241 de la Constitución. No necesitas ser un abogado ni contar con un representante legal para hacer el uso de este derecho. Solo se necesita identificar claramente la norma que considera que viola la Constitución y que explica los argumentos que la sustentan en esa orden de inconstitucionalidad. ¿Qué normas pueden ser demandadas? La acción de inconstitucionalidad puede interponerse contra leyes expedidas por el Congreso de la República, decretos con fuerza de ley como los expedidos por el presidente en virtud de facultades extraordinarias, actos legislativos que son las reformas de la Constitución. También es importante descartar que no se puede mandar actos administrativos o decretos reglamentarios, ya que estos son objeto de otras acciones legales, como las demandas ante la jurisdicción correspondiente o administrativa. Como procedimiento para empezar una acción de inconstitucionalidad, se presenta una acción de inconstitucionalidad. Es un proceso sencillo y directo. Se puede hacer de una forma escrita y no se requiere de un abogado.
Entonces, en la demanda se debe identificar la norma o la parte de la norma que consideramos inconstitucional, exponer los argumentos por los cuales consideramos que esa norma viola la Constitución. Debe referirse a los artículos específicos de la Constitución que creen que están siendo vulnerados, y la Corte Constitucional tiene la facultad de analizar la demanda y puede incluso revisar la totalidad de la norma o solo la parte específica impugnada. Eh, Como menciona el artículo 242 de la Constitución, se establece que una vez presentada la demanda será pública para que cualquier ciudadano pueda intervenir y expresar su posición sobre el tema. Aparte, la decisión de la Corte Constitucional, después de que estudia el caso o estudia la acción de inconstitucionalidad, puede emitir varios fallos. Está el fallo de inexequibilidad, que la Corte considera que la norma se ajusta a la Constitución y por lo tanto sigue vigente. También está la de inexequibilidad, que dice que la norma o parte de ella es contraria a la Constitución y que queda anulada. Y tenemos también exequibilidad condicionada. En algunos casos, la Corte declara que la norma es constitucional siempre y cuando se interprete bajo ciertas condiciones específicas. Estos fallos son de obligatorio cumplimiento y tienen efecto hacia todos. Esto significa que una vez la Corte Constitucional declara una norma inconstitucional, dicha norma queda eliminada del ordenamiento jurídico y no puede ser aplicada en el futuro. Bueno, como tal, plazos y oportunidades para presentar una acción de inconstitucionalidad, digamos que una ventaja importante de que la acción de inconstitucionalidad es que no tiene un plazo para ser interpuesta. Es decir, cualquier ley o decreto con fuerza de ley puede ser demandado en cualquier momento desde su promulgación. Bueno, ya como efectos de acción de la inconstitucionalidad, cuando la Corte Constitucional declara una norma inconstitucional, sus efectos son inmediatos y definitivos. Esta norma sale del ordenamiento jurídico de manera permanente. Este proceso es fundamental para garantizar la supremacía de la Constitución sobre cualquier otra norma y para asegurar que las leyes y los decretos respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos, así como los principios que rigen la estructura del Estado. Un ejemplo de una acción de constitucionalidad es una contra la ley financiera en el 2018. En el 2018 se aprobó la ley de financiamiento, una reforma tributaria que buscaba recaudar más recursos para el Estado a través de nuevos impuestos. Sin embargo, varios ciudadanos y organizaciones interpusieron una acción de inconstitucionalidad argumentando que el trámite de la ley en el Congreso no cumplió con los requisitos establecidos en la Constitución. Los argumentos de esta demanda sostuvieron que la ley de financiamiento no fue debatida y aprobada en ambos debates de la Cámara y del Senado, tal como lo exige la Constitución en los artículos 157 y 158. Hubo irregularidades en el proceso legislativo, lo que violaba el principio de la publicidad y participación en el Congreso. El proceso ante la Corte Constitucional admitió la demanda y siguió el proceso habitual. Se recibieron intervenciones de diferentes partes interesadas, incluyendo expertos y entidades del gobierno. El Procurador General de la Nación emitió un concepto en la que le recomendaba declarar la ley inconstitucional por vicios en su trámite. Tras varios meses de estudio, la Corte emitió su fallo. En el octubre del 2019, la Corte Constitucional declaró inconstitucional la ley de financiamiento, al considerar que no se cumplieron los requisitos del trámite legislativo. Sin embargo, la Corte decidió que para evitar un vacío normativo y efectuar la economía del país, el fallo tendría efectos diferidos. La ley seguiría vigente hasta el 31 de diciembre del 2019. Este fallo permitió que el gobierno presentara una nueva reforma tributaria para corregir los errores del trámite. El proceso de presentación de la acción de la inconstitucionalidad hasta el fallo final tomó aproximadamente un año. Fue un proceso importante ya que afectaba a la economía del país y mostró cómo la Corte Constitucional actuaba como un garante como respecto a la Constitución, incluso en temas tan sensibles como la legislación tributaria. En este caso de la ley de financiamiento, es un claro ejemplo de cómo los ciudadanos pueden usar la acción de constitucionalidad para proteger la legalidad y el orden constitucional. Aunque la ley buscaba resolver un problema fiscal, no cumplió con los requisitos constitucionales y la Corte intervino para corregir este error.